El Pontiac Tempest 1961-1963 se erige como una de las joyas más innovadoras, aunque a menudo olvidadas, de la historia automotriz estadounidense. En una época en la que los muscle cars se definían por sus grandes motores y su potencia bruta, Pontiac adoptó un enfoque diferente al crear un auto compacto que combinaba eficiencia y rendimiento. Con su innovador motor de 4 cilindros y su exclusivo transeje trasero, el Tempest desafió todas las convenciones de lo que podía ser un muscle car. Su distribución de peso casi perfecta de 50-50 lo convierte en un vehículo verdaderamente revolucionario. Si bien el Pontiac Tempest puede no tener el estatus legendario del GTO o el Firebird, es un ejemplo excepcional de cómo la ingeniería innovadora puede superar los límites del rendimiento. La historia de este muscle car compacto es una historia de decisiones audaces, toma de riesgos y superación de los límites de lo posible en aquel entonces. La década de 1960 fue una época dorada para los muscle cars estadounidenses, con Ford, General Motors y Chrysler enfrascados en una feroz competencia por el dominio. Cada fabricante de automóviles buscaba superar los límites del rendimiento, el diseño y la innovación para conquistar el corazón de los aficionados y asegurar su lugar en la cima. El Mustang de Ford, el Dodge Charger de Chrysler y el propio GTO de General Motors batían récords en las calles y las pistas. Pero mientras muchos fabricantes se centraban en motores más grandes y de mayor potencia, Pontiac tomó un camino audaz e inesperado con la introducción del Tempest de 1961. En aquel entonces, Pontiac se había forjado una reputación como el General Motors arriesgado, dispuesto a explorar diseños poco convencionales y romper con la tradición. Este enfoque vanguardista condujo a innovaciones que otros fabricantes de automóviles no estaban dispuestos a intentar. El Tempest fue un ejemplo perfecto de esta mentalidad, representando un cambio con respecto a los vehículos más grandes y de alto consumo de gasolina que definieron la época. El auge de los autos compactos, especialmente el Volkswagen Beetle, tuvo un gran impacto en el mundo automotriz. El enorme éxito del Beetle en el mercado estadounidense animó a los fabricantes estadounidenses a explorar diseños más pequeños y eficientes. Pontiac aprovechó esta oportunidad desarrollando el Tempest, un auto compacto que no sacrificaba la innovación ni el rendimiento. A diferencia de sus competidores, el Tempest contaba con un motor único de 4 cilindros y un transeje trasero, lo que lo diferenciaba de los muscle cars convencionales de la época. Esta disposición a asumir riesgos definió el enfoque de Pontiac en la década de los 60, allanando el camino para modelos innovadores como el Tempest, que desafió el concepto convencional de lo que podía ser un muscle car. El nacimiento del Pontiac Tempest comenzó con una decisión audaz. Se le ofreció a Pontiac la plataforma Corvair de General Motors, pero la rechazaron. El Corvair, con su motor trasero y diseño refrigerado por aire, no encajaba con la imagen de marca premium de Pontiac. El entonces gerente general de Pontiac, John DeLorean, no se conformó con simplemente renovar la marca de un modelo de Chevrolet. Él y su equipo concibieron algo verdaderamente innovador, un auto que ofreciera rendimiento y eficiencia en un formato compacto. Bajo el liderazgo de DeLorean, Pontiac decidió crear su propia plataforma, lo que condujo al desarrollo del revolucionario Tempest. Lo que distinguía al Tempest era su transeje trasero y su suspensión trasera independiente, que le proporcionaba una distribución de peso casi perfecta. Este diseño le permitía al Tempest una maniobrabilidad como ningún otro coche estadounidense de la época, con una conducción suave y un equilibrio excepcional. El Tempest no era un simple coche compacto, era un símbolo de la innovación vanguardista de Pontiac. Con su ingeniería avanzada y su diseño poco convencional, el Tempest traspasó los límites de lo que podía ser un muscle car americano. Empezando por su distintivo motor, el diseño innovador del Pontiac Tempest desafió la tradición. Conocido como el Trophy 4, este motor en línea de 195 pulgadas cúbicas derivaba del V8 de 389 litros de Pontiac. Al cortar literalmente el V8 a la mitad, los ingenieros de Pontiac crearon un motor más ligero y de mayor eficiencia de combustible, que aún así ofrecía un rendimiento sólido. El Trophy 4 vino en 2 variantes, un modelo base que producía 110 caballos de fuerza y una versión de alto rendimiento con 155 caballos de fuerza y 215 libras-pie de torque. Aunque no era una máquina potente para los estándares de un muscle car, el motor del Tempest fue un logro notable para un auto compacto de su época. Con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 10.5 segundos, el Tempest se destacó como uno de los autos pequeños más rápidos en la carrera a principios de la década de los 60. Su ingeniería innovadora combinada con el rendimiento del motor Trophy 4 lo convirtió en un auto único en su clase. El diseño del piso, siendo posible gracias al transeje trasero, fue otra característica destacada. Sin el voluminoso túnel de transmisión común en la mayoría de los autos, el Tempest ofrecía amplios asientos para 6 pasajeros, lo que lo convertía en un vehículo familiar que no sacrificaba el rendimiento.
Comparado con sus competidores como el Ford Falcon y el Chevrolet Corvair, el Tempest no se desprendió de él. El Falcon, si bien confiable, carecía de la ingeniería y el manejo avanzado del Tempest. El Corvair, con su diseño de motor trasero, era más cercano en concepto, pero el transeje trasero y la suspensión independiente del Tempest le proporcionaban una distribución de peso superior y una conducción más suave. El equilibrio entre eficiencia y rendimiento del Tempest lo distinguió del resto, ofreciendo una experiencia de conducción a la vez dinámica y práctica. Esta combinación de innovación y especificaciones competitivas convirtió al Tempest en un competidor único en el mercado de los autos compactos, ofreciendo más que solo eficiencia, ofrecía un toque de potencia y rendimiento. Este modelo presentó al mundo un auto compacto con ingeniería revolucionaria, aunque su diseño se mantuvo relativamente modesto. Estas primeras versiones incorporaron el innovador transeje trasero y el motor Trophy 4, con cambios exteriores mínimos entre ambos. El Tempest era práctico, con capacidad para 6 personas, pero mantenía una apariencia más reservada y discreta. En 1963, Pontiac sometió al Tempest a una importante renovación, transformándolo de un modesto compacto a un vehículo más agresivo y de alto rendimiento. La distancia entre ejes se amplió 5 pulgadas y el exterior adquirió un aspecto musculoso y cuadrado que insinuaba su creciente potencia. Cabe destacar la introducción del motor V8 de 326 pulgadas cúbicas, que mejoró significativamente el rendimiento, generando 260 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque. Esta mejora hizo al Tempest de 1963 más rápido y más imponente en la carretera, posicionándolo como un serio competidor en el mercado de los muscle cars. Su aparición en la película de 1992, Mi primo Vinny, consolidó el lugar único del Pontiac Tempest en la cultura popular. La película destacó la ingeniería única del Tempest, en particular su suspensión trasera independiente, que jugó un papel crucial en el drama judicial y mostró el diseño avanzado del vehículo. A pesar de sus innovaciones, el Tempest enfrentó desafíos que llevaron a su desaparición. El complejo sistema de transeje trasero, aunque innovador, era costoso de producir y mantener. A medida que General Motors buscaba optimizar la producción y reducir costos, la ingeniería única del Tempest se convirtió en un lastre. Para 1964, Pontiac cambió el Tempest a la plataforma A-Body, más convencional, poniendo fin a su era de diseño radical. El cambio al A-Body marcó el fin de la audaz innovación del Tempest, pero dejó un legado perdurable como un experimento audaz en la ingeniería automotriz estadounidense. Hoy en día se le recuerda como un coche compacto pionero que traspasó los límites de lo posible. El Pontiac Tempest tuvo una producción relativamente modesta de alrededor de 370,000 unidades. Si bien puede parecer una cantidad considerable, el desafío radica en encontrar ejemplares bien conservados hoy en día. Debido al exclusivo transeje trasero y la suspensión independiente del coche, muchos Tempest enfrentaron problemas de mantenimiento, lo que hizo que las reparaciones fueran más complejas y costosas en comparación con otros vehículos de su época. Como resultado, muchos de estos coches fueron abandonados y desechados, lo que contribuyó aún más a su rareza. Para los coleccionistas, el Tempest representa una combinación excepcional de innovación y rendimiento, lo que lo convierte en un vehículo cada vez más codiciado. Estas características, junto con su limitada disponibilidad en buen estado, han impulsado la demanda entre los entusiastas. A medida que más coleccionistas reconocen la importancia del Tempest en la historia automotriz, su valor sigue aumentando, convirtiéndolo en una pieza apreciada para quienes aprecian los coches estadounidenses únicos e innovadores. El Pontiac Tempest, aunque a menudo eclipsado por muscle cars más famosos como el GTO y el Firebird, es un auténtico pionero en la historia automotriz estadounidense. Producido entre 1961 y 1963, el Tempest introdujo innovaciones revolucionarias que lo diferenciaron de otros coches de su época. Sin embargo, lo que realmente distinguió al Tempest fue su transeje trasero y su suspensión trasera independiente. Este diseño revolucionario permitió una distribución del peso casi perfecta en un 50-50, lo que resultó en una maniobrabilidad y estabilidad superiores, algo inaudito en los coches americanos de la época. El diseño del piso plano, posible gracias al transeje, también ofrecía amplios asientos para 6 personas, combinando practicidad con un rendimiento de vanguardia. A pesar de sus innovaciones, el Tempest enfrentó desafíos. Su compleja ingeniería encareció su producción y mantenimiento, lo que acortó su vida útil. En 1964, Pontiac adaptó el Tempest a la plataforma A-Body más tradicional, lo que marcó el final de su trayectoria pionera. Hoy en día, el Tempest es apreciado por los coleccionistas por su rareza y diseño innovador, consolidando su legado como un pionero olvidado en el mundo de los muscle cars. Ya seas coleccionista, entusiasta o alguien que simplemente aprecia la ingeniería innovadora detrás de los autos americanos poco comunes, el Pontiac Tempest
Es un vehículo que merece reconocimiento por su diseño y rendimiento revolucionario. Si alguna vez tienes la oportunidad de verlo de cerca, o mejor aún, de conducirlo, comprenderás por qué sigue siendo un capítulo tan fascinante en la historia automotriz. Gracias por ver. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en el Pontiac Tempest, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más historias sobre autos raros e icónicos. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos más vehículos legendarios del pasado.